no todo en la vida es coronavirus. Hay vida más allá del coronavirus y entre ellas están esas enfermedades, esos problemas que tienen nuestros hijos y que, bueno, pues nos preocupan igualmente, con y sin coronavirus, pero incluso con coronavirus nos preocupan más. Y para eso vamos a hablar hoy con una neumóloga pediatra, con la doctora Laura Moreno, sobre asma, porque durante estos meses sois muchísimos los que nos habéis preguntado por redes qué ocurre con el asma, si realmente se agrava con el coronavirus. Hay muchísimos mitos, muchísimas leyendas urbanas y realmente el asma hay que saber que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. La más frecuente en la infancia, no estamos hablando de nada atípico, ¿no? Y entonces tenemos que saber cuál es la medicación, cuál es el plan que debe ser el adecuado, y vamos a conectar con Laura, que estará al otro lado esperando y tiene cosas que contarnos. La doctora Laura Moreno, desde Navarra. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, pues encantada de tenerte aquí porque la verdad es que es un tema que, como decía, ha generado muchos comentarios, muchas dudas en muchos padres que tienen preocupaciones sobre si sus hijos realmente pueden llevar una actividad normal o no pueden llevar una actividad normal. Nos preocupa todo esto de los pitos, de las toses, porque hay enfermedades que son silentes, pero en el asma, pues, bueno, pues hay unos signos que además, como están relacionados con la respiración, a los padres les preocupan. Tú lo verás en consulta cada día, ese miedo. Sí, hemos tenido muchas llamadas, muchos de nuestros padres, y la verdad es que yo creo que, gracias a Dios, el mensaje es muy tranquilizador. Todavía, yo siempre digo, ¿no? Al final, bueno, pues ahora llevamos un año de pandemia, pues esa es la experiencia que tenemos, ¿no? De un año y... Pero yo creo que los propios neumólogos, los que trabajamos en asma infantil, al principio, cuando empezó todo esto, nosotros teníamos miedo también. Yo pensaba, Dios mío, van a ser todos mis niños, ¿no? Los niños que veo en la consulta, los que yo llamo mis Sí. niños, pues van a ser los que ingresen, los que se me pongan malitos, los que estén en el hospital. Y de hecho, yo, por ejemplo, yo trabajo en el Virgen del Camino, en Pamplona, en el complejo hospitalario de Navarra, y abrimos una planta pediátrica COVID, y yo pensaba, van a ser todos los de neumo. Y allá que estuvimos, y no ha sido así. Todos pensábamos que las enfermedades como el asma, ¿no? Pues una enfermedad respiratoria, pues iban a ser un factor de riesgo, pero la verdad es que no ha sido así. Los niños, y de hecho, no es que lo diga yo, sino que las grandes asociaciones que antes los metían como en un grupo de riesgo a los asmáticos pediátricos, los han sacado y no se ponen malos, se ponen mucho peor con el virus de la gripe, con el VRS o con el rinovirus, con los que convivimos todos los inviernos. Bueno, pues para poner un poco en contexto, ya nos has contado que trabajas en el Hospital Virgen del Camino de Navarra, en Pamplona, y que, bueno, pues trabajas con niños en tu día a día, principalmente que tienen asma, pero también con otras enfermedades respiratorias, pero además tenemos mucha suerte porque a ti te encanta la docencia, te encanta dar clase, Me eres, gusta. eres profe también, eres muy buena pedagoga y además eres la coordinadora del grupo de trabajo Asma y Educación dentro de la Sociedad Española de Neumología Infantil. O sea, eres la persona que necesitamos para hablar sobre asma. Lo que pasa es que además hay un dato curioso porque me han dicho que, bueno, que a ti te gusta muchísimo viajar, además de las enfermedades respiratorias, que eso está muy bien, aunque ahora no se pueda, y que fruto de tu periplo también, de tus traslados, tus historias laborales, acabaste con un malagueño. Sí. ¿Y sabes quién acabó con un malagueño también? ¿Tú? Ay, es que los malagueños algo tienen. Con un malagueño, bueno, mi marido nació en Jaén, estuvo allí muy poco tiempo y luego ha vivido toda su vida en Málaga, pero sus padres son de Granada. Y tú tienes una hija granadina Sí. también. Yo O hice la sea que, especialidad de pediatría en Granada, allá en el Hospital Virgen de las Nieves. Qué anda, lindo. mira que... La Sí. verdad es que es un gran sitio para hacer la especialidad. Bueno, para cualquier cosa. Una granadina y otra sevillana, que también trabajamos en Sevilla y también muy bien. Así que nada, hemos Pues hecho... fíjate lo que tengo aquí, mira. A ver si lo ves. ¿Ves ahí al fondo un cuadro Veo. con... Arriba ves, bueno, ves el desorden de mi casa, pero arriba pone Granada. ¿Lo ves? Ah, sí, 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 veo. Pone Granada. Pues ese cuadro, bueno, esa ilustración la dibujó el abuelo de mi marido.
granadino que se dedicaba a hacer esas cosas. Así que, bueno, pues nada, ya que tenemos tantísimas cosas en común en lo familiar, aunque bueno, tú has sido muy lista porque te los has llevado todos para tu tierra, ¿no? Yo un paseo por el sur, pero luego todos a casa. Las de Pamplona vuelven a casa siempre. Fantástico. Bueno, pues os quiero invitar a todos los que estáis conectados a que todas las dudas que tengáis sobre asma nos las dejéis abajo en las interrogaciones. Tenemos dudas que han ido llegando, pero bueno, también que nos vayáis enviando las que tengáis o que las vayáis dejando en los comentarios. Y Laura, vamos a empezar por el principio, que principalmente es definir el asma, ¿no? Porque es una enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo, nada más y nada menos, 300 millones de personas, y el 10% son niños. Así que, ¿qué es el asma? ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que ocurre dentro de los pulmones cuando un niño es asmático? Yo te dije que iba a preparar algo y tengo aquí unas cositas. Ay, los bronquios, no, qué nivel. Sí. Bueno, pues el asma es una enfermedad crónica, que casi parece que da cosa lo de decir. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad respiratoria y es una enfermedad inflamatoria. Entonces, lo que se caracteriza es porque no los pulmones, sino las vías por las que entra el aire, los bronquios por los que entra el aire, tienen como dos problemas en el paciente asmático. Tienen una inflamación que se va generando alrededor del bronquio y luego de vez en cuando ese bronquio se cierra. Este dibujo tuyo muy bueno, o sea, el primer bronquio sería el bronquio sano, ¿no? Totalmente abierto. Este es el bronquio Es completamente abierto. Exactamente. Luego tendrías ahí un dibujito de un bronquio que tiene la pared como más gruesa. El bronquio tiene una pared como de mucosa y esa pared, si por ejemplo hay una infección, se inflama, o si es un niño alérgico y está en contacto con el alergeno, se inflama. Y luego el siguiente estadio, que sería cuando el bronquio ya se cierra, eso se llama un broncoespasmo y eso realmente es cuando notas los síntomas, que es cuando el niño pita, ¿no? Cuando pita, que se llaman sibilancias, que es ese ruidito respiratorio de como un ruidito ahí, y que los niños se lo cuentan muy bien. A mí me hace gracia porque algunos te dicen, tengo como un gatito dentro, es que me oigo silbar, y te lo dicen, porque ellos se lo oyen, pero el primero que se lo nota es el paciente, en este caso el niño. Y en ese caso estaríamos en este estadio en el que el aire pasa por un agujerito pues muy pequeñito. Pequeño. Mira, preguntan, pero ¿cuál es el motivo de que esto ocurra? Pues es una enfermedad que se llama multifactorial, que quiere decir que hay como muchas cosas que pueden producir el asma y hay distintos factores de riesgo. Yo creo que dentro de los así importantes, pues una persona tiene la genética, porque sí que es verdad que también nos habían preguntado, ¿no es una enfermedad genética? Eso No es. es una enfermedad que se herede como se heredan otras enfermedades, que si tu padre lo tiene y tu madre lo tiene, tú lo tienes que tener. No es de ese No es la miopía. no es una herencia así autosómica dominante, ¿no? O que se pueda ver. Pero sí que hay una base genética que nosotros, de hecho, mucho preguntamos, ¿no? Cuando tú ves a un niño, por ejemplo, en la consulta, si yo veo a un niño con bronquitis, muchas veces es muy difícil saber si eso va a ser bronquitis simplemente de un niño chiquitín y se va a curar, o si eso va a ser un niño que conforme crezca va a ser un asmático. Y claro, y esa es la típica pregunta a los papás, no, pero ¿va a ser asma o no va a ser asma? Y yo a veces les digo, es que a veces necesitamos que pase el tiempo, porque necesitas ver cómo va con los años para saber si es o no. Pero, por ejemplo, les hacemos unas preguntas a los padres que nos ayudan un poquito a ver si tiene, digamos, un riesgo alto de ser asmático o no. Y una de las preguntas es si los papás tienen asma. Si uno de los dos padres tiene asma, la probabilidad de que ese niño tenga asma es mayor. Si uno de los padres tiene alergia, por ejemplo, o si el niño tiene alergia, si tú ya sabes que tienes un niño de 5 años y que tiene alergia a ácaros, por ejemplo, pues ese ya tiene un riesgo más. O si tiene dermatitis atópica o problemas en la piel. Entonces, hay distintos factores que te hacen como tener más riesgo de que pueden ir en conjunto. ¿Y cuál es la causa de que esté aumentando? ¿Por qué cada vez hay más niños asmáticos? ¿Realmente es así o se diagnostican más o qué está ocurriendo? Pues yo creo que es un poco mezcla. Es verdad que cada vez los diagnosticamos mejor. Es decir, antes no se hacía espirometrías a los niños. De hecho, yo cuando empecé, que no hace tantísimo tiempo, pues hacíamos espirometrías a niños solamente de una edad, ¿no? Mayores. Considerábamos que los niños pequeñitos no hacían. Y ahora cada vez pues, con técnicas, con mucha paciencia de las enfermeras que hacen y con jueguitos, yo tengo niños que con 3 años o 4 años te hacen una espirometría. Entonces, hacemos muchas más pruebas y yo creo que diagnosticamos mejor. Y todavía nos falta seguro por diagnosticar, pero diagnosticamos mejor. Y luego es verdad que hay como muchas teorías. La teoría de la higiene, que también había alguna pregunta de esto, ¿no? Es verdad que... ¿Es porque nos bañamos demasiado? A ver, yo tampoco voy a decir que no se bañe la gente, pero
es verdad que, bueno, hay algunas teorías que dicen que si tú proteges, digamos, al niño, ¿no? De que esterilizo los biberones, hiervo todo, el niño no está en contacto con nada. Para defendernos de las infecciones, no lo tenemos trabajando para defenderse de infecciones, pues el sistema inmune de alguna manera se activa y ataca a otras cosas. Y empieza a atacar a cosas que no debería atacar. Por ejemplo, reacciona contra los ácaros o reacciona contra... Entonces, es eso de la base de las enfermedades autoinmunes, que parece que cuando aumentan en una población, disminuyen las infecciones y el nivel de vida aumenta y la higiene aumenta y entonces te aumentan las enfermedades autoinmunes. El cuerpo tiene que atacar a algo, es beligerante por naturaleza. Pero yo creo que son muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, una epidemia de obesidad fundamental y se asocia mucho la obesidad con el asma. Tenemos más contaminación y hay también muchos trabajos que relacionan, ¿no? Que en sitios más contaminados hay más problemas respiratorios. Entonces, yo creo que no es un factor, sino que se suman también muchos factores. Y asma y alergia, ya has hablado que puede ir de la mano, pero muchas veces se confunden. Sí, alergia es la persona que tiene una reacción, digamos, en palabras así como básicas, ¿no? Pero reaccionas a algo que no debería reaccionar. Yo puedo tener una reacción exagerada a los ácaros, por ejemplo, y puedo ser alérgica a los ácaros. O puede ser alérgico a un alimento, alérgico al huevo, puede ser... Y muchas veces las personas que tienen una base alérgica tienen un asma que se desencadena por esas alergias. Muchos de los niños que yo veo con asma, por ejemplo, pues son alérgicos al ácaro o a la humedad en el norte, hay muchos, alérgicos al olivo, por ejemplo, es muy frecuente en Andalucía, y entonces esas tienen las dos cosas, son alérgicos y son asmáticos, y a veces les puede estar dando síntomas una parte y igual solo tienen conjuntivitis o solo tienen una rinitis, o a veces ese mismo asma hace que se inflame también la vía respiratoria, o sea, esa misma alergia hace que se inflame la vía respiratoria y te hacen una crisis de asma. Pero luego hay las dos cosas. Hay alérgicos que no tienen asma y hay niños asmáticos que no encuentras una base alérgica. O sea que se puede tener una, las dos o ninguna. Si hablamos de, por cerrar un poco este capítulo, de cuál es el perfil del niño asmático. Es difícil poner un perfil, pero yo diría que los bebés que tienen dermatitis atópica o de lactantes tienen un riesgo. Los que tienen una base genética en padres, solemos hablar de padres o hermanos, ¿no? De alguna asma ya o alguna alergia, tienen un mayor riesgo. Y los que ellos ya tienen una alergia en sí, también. Eso sería un fenotipo así de un tipo de asma, pero... Por hacer como un retrato robot, aunque realmente eso no quiere decir que si no cumples ninguna de estas características que hemos dicho, el niño no pueda ser asmático. Nada, puede que no sea alérgico, que no tenga ningún antecedente y que no haya tenido dermatitis y que desarrolle un asma con 12 años. O sea que a veces no tienes, yo a veces les digo a los papás, cuando les pregunto, ¿no? Pues sí, pues mamá es alérgica, papá es asmático y el niño tiene dermatitis atópica. Y les digo, bueno, que esto tampoco es seguro, esto es como tener un billete de la lotería a la Navidad, ¿no? Bueno, pues tienes más probabilidades de que te toque, pero a lo mejor tampoco te toca. Entonces, esos son como factores de riesgo que nos ayudan un poco a discriminar los niños, pero que no es un 100%. Han preguntado si hay alguna edad, porque claro, ya sabes que lo que buscamos son puntos de corte, descartes y decir, si pasa esto sí, si no pasa esto no, ¿no? Es como el coronavirus. Si toso y tengo fiebre y tal, es como, oye, a ver, que es que puede ser aunque no tengas síntomas, pero concretamente con el asma, hay un punto de corte con la edad de decir, si pasa tal edad y no ha debutado, no ha hecho, ya me he librado. Sí. No, me encantaría, pero es como muy difícil de delimitar, porque hay asmas que aparecen desde bebés, que no los diagnosticas de bebés, pero que ya tienen una primera bronquiolitis, o sea, la primera vez que se cogió el virus hizo una bronquiolitis, ingresó. Con 6 meses hizo otra crisis y les ves que han empezado con meses, lo que luego les vas a diagnosticar un asma. Y hay veces que hay niños que aparecen en la consulta la primera vez en la adolescencia, por ejemplo, o incluso de adultos, o sea que mañana yo me puedo hacer alérgica y desarrollar un asma con 50. Bueno, vamos a esperar que no. Vamos a esperar, que falta mucho para los 50. Eso te iba a decir, que te falta mucho para los 50. Lo que nos tiene que quedar claro en este primer bloque de definir cómo es el asma, y creo que para ti era muy importante, Laura, transmitirlo, es que es una enfermedad crónica. Sí.
Sí, y a veces cuando les diagnosticas a los papás, ¿no? Porque cuando Mira, lo tratamos está apuntando Marta, perdón. Dice, el asma puede desaparecer a medida que crecen. Lleva con asma desde el año. A ver, yo siempre digo, cuando tú diagnosticas un asma eh, y estás seguro de que eso es un asma, eso es una enfermedad crónica. Y eso realmente es un diagnóstico para toda la vida. Pero eso no quiere decir que tenga síntomas toda la vida o que tenga que llevar una medicación toda la vida. Entonces, cuando yo diagnostico un asma a un niño y los papás a veces me dicen, pues está muy bien, está curado. Les digo, no, tú puedes, el diagnóstico de asma va siempre con él, pero puede hacer una vida normal, puede ser deportista. Nosotros tenemos, no sé, en Navarra se habla de Indurain, me figuro que cada comunidad hablará de su deportista, ¿no? Pero Bueno, Indurain será de Navarra, pero es de todos los españoles. Tampoco te bueno, hagas tú, ¿sabes? A bueno, ver si va a ser solo vuestro. futbolistas famosos que no vamos a mencionar, pero hay mucha gente que se dedica profesionalmente al deporte y que tiene unas capacidades pulmonares increíbles que tiene un asma. O sea, que el asma no quiere decir nada. El asma es el riesgo de que tus bronquios, por una infección o por un desencadenante, se te cierren, pero igual no se cierran. Lo que yo también creo que es bueno es porque a veces sí que pasa mucho que nos da mucho la lata cuando son pequeños. Y luego crecen y casi se les olvida. Y de repente igual, que yo a veces me he encontrado, ¿no? Pues me viene la madre y tiene un hermano mayor, ¿no? Y me dice, pues el de 19 lleva 3 semanas con una bronquitis y tosiendo. Y digo, ¿pero ¿y le habéis dado una medicación? No, digo, pues es que tiene asma, claro, si prueba a darle un inhalador que en vez de hacer una bronquitis de 3 semanas, en 4 o 5 días va a estar mejor. Entonces, no quiero que se les olvide, porque creo que es bueno que tengan la idea de, bueno, me puede pasar, ¿no? O igual me voy de campamento y estoy fuera de casa y de repente, no, bueno, pues que sepas que te puede pasar y que además los niños que aprenden, es increíble. O sea, tú les enseñas y los niños desde pequeñitos pueden aprender mucho. Y yo creo que es bueno que sepan lo que les pasa, lo que tienen, a lo que son alérgicos, qué tienen que hacer, cómo se usa el salbutamol, la cámara. Ahora vamos a hablar de diagnóstico, de tratamiento. Dice Maricruz que le diagnosticaron asma con 13 años a causa de una alergia a frigore. Perdón, a causa. A causa de una alergia a frigore. Sí, sí. Y hay, por ejemplo, el asma también puede ser desencadenada por cambios de temperatura, ¿no? Hay gente que todos somos sensibles a un cambio de temperatura muy brusca, pero el paciente asmático es más sensible y con cambios bruscos se le cierran los bronquios. Y también luego está el asma inducida por ejercicio, ¿no? O el broncoespasmo inducido por ejercicio. No tiene síntomas, digamos, fuera de la actividad física, pero justo con la actividad física se cierra y es más difícil de diagnosticar, pero los diagnosticamos y se tratan y se corrigen. Bien, pues vamos con el siguiente bloque A de ver, diagnóstico y tratamiento. Vamos a irnos metiendo en materia. Vamos a imaginarnos una familia que sospecha que su hijo, bueno, pues que realmente puede tener asma porque está notando algún síntoma. ¿Cuáles son esos síntomas a los que los padres, las familias, los cuidadores, también en los coles, los profes, que a veces también son grandes detectores de problemas porque los niños pasan mucho tiempo en el cole? ¿Cuáles son esos síntomas a los que hay que estar alerta? un poco alertas. Yo creo que es importante vigilar las bronquitis. Entonces, es normal o está dentro de lo normal que un niño en los primeros años de vida pase alguna bronquitis, que con alguna infección respiratoria, esa infección respiratoria acabe en bronquitis. Pero las bronquitis de repetición, ¿no? Un niño que de manera repetida, cada vez que se coge un catarro, acaba en bronquitis o acaba necesitando un salbutamol o ir a urgencias y nebulizar. Un niño con bronquitis de repetición es un niño que hay que estudiar. Y luego hay que darle también mucha importancia a la tos. Y es difícil porque muchos niños tosen. Es que la tos es muy frecuente y es un síntoma muy inespecífico que puede no ser nada y que los niños entran en contacto con, ¿no? Pues todos los primeros años entran en contacto con los virus la primera vez. Y cada vez hacen una infección y están con sus mocos. Pero hay unas toses que suelen ser como más secas, que duran mucho en el tiempo, que pueden empezar con un catarro pero que luego se quedan ahí tosiendo. O una tos de corro y toso y me río y toso, que esas también nos tienen que hacer ahí un poco sospechar. Y luego, si se les escucha pitido, que a veces las madres te dicen, ¿y por qué vienes? No, pues porque le oigo pitar. Es que te lo dicen, que se cierra y que... Entonces, esos yo creo que son un poco los niños que vienen a la consulta. ¿Cómo se puede diferenciar una tos nerviosa de este tipo de tos? Es muy difícil. Hombre, Eh, no venimos aquí para hacer preguntas fáciles, Laura. A ver, es muy difícil y fíjate, ahora, por ejemplo, con la pandemia COVID, una de las cosas que estamos viendo mucho, yo creo que tanto en niños como en adultos, es que al final es una situación muy estresante y a esas enfermedades... y entonces a veces llegan a la consulta, pues
y son crisis de ansiedad o son dificultades respiratorias pero lo que te cuentan es, pues, me angustio a la noche. Yo el otro día me contaba una, ¿no? Es que se angustia al oír el telediario. Y digo, es que no me extraña. Cualquiera. Pero eso no es asma. Entonces, bueno, pues... Eso es normal, tiene un niño normal. Y es verdad que hay una tos que nos vuelve loco, que es difícil, para el neumólogo infantil, esas toses psicógenas que se llaman y que son tos un poco tipo tic, toso porque estoy nervioso, toso para llamar la atención. ¿Y cómo diferencias eso de un niño que realmente tose porque tiene una causa orgánica? Pues no es fácil. Yo, de hecho, me llegan muchos niños a la consulta y un poco lo que haces es descartar. O sea, yo si una madre me dice que el niño tose habitualmente, que lleva 6 meses tosiendo y que no para y qué tal, le hago las pruebas de asma, que ahora hablaremos un poco cuáles son, pero a veces, hombre, hay trucos, ¿no? Un niño, por ejemplo, que bebiendo un poco de agua se le calma esa tos, eso no suele ser asma. Un niño que cuando se duerme perfectamente y no tose absolutamente nada, y pues eso, yo también a veces les digo a los papás, a veces hablas de la tos y, y digo, ¿cuánto tose? Y ya simplemente. Como si hablas de piojos y te pica la Eso, cabeza. y te pica, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son como truquillos, ¿no? Pues que los papás dicen, oye, yo qué sé, pues, no todos hemos tenido niños pequeños y a veces tiene alcohol y dice, bueno, pues no hay que estudiar Bueno, todas las toses, pero sin duda es una el quinto sentido, es el sexto sentido, ¿no? Que hay que tener, ahí. Ya veo que los neumólogos pediátricos también hacéis de psicólogos pediátricos sí, en ocasiones. Pero bueno, vamos a imaginarnos que estos padres que tienen a su niño y llegan a la consulta y realmente no es una tos psicógena, realmente parece que puede ser asma. ¿Qué se hace con este niño? ¿Qué haces? ¿Cómo procedes? Pues, o sea, depende un poco, claro, de la edad del niño, ¿no? Pero pongámonos un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, que es una edad con la que muy frecuentemente nos los mandan a la consulta. La verdad es que yo siempre aviso, es una consulta muy larga, porque sobre todo el primer día hacemos como muchas pruebas. Entonces, y también creo que es bueno que lo sepan porque así vienen preparados. Hacemos una espirometría. Una espirometría es, de cara al niño, es una especie de ordenador con unos dibujitos y el niño tiene que soplar por un aparato. Entonces, no duele ni pasa nada, pero claro, tiene que convencerle de que quiera jugar y pues, tiene que empujar una bola y que llegue a unos dibujitos. Y con esa espirometría lo que pretendemos ver es la capacidad pulmonar que tiene en ese momento. Así, se llama espirometría basal. Entonces, llega y le hacemos una espirometría. Luego lo que hacemos es, le damos un broncodilatador, que es el salbutamol. Nosotros usamos un salbutamol en un MDI, que son estos sprays así, siempre con cámara, y le das 4 puffs y lo que haces es esperas unos 15-20 minutos, que es el tiempo de que eso afecta, de que haga efecto, y le repites la espirometría. Y entonces eso se llama un test de broncodilatación. Si a mí me viene una persona y tiene una función pulmonar, la que sea, normal, alta o baja, pero yo le doy Ventolin y me mejora más de un 10%, ese es el diagnóstico de asma. Ese sería como el caso fácil. Luego, otra prueba que le hacemos hacemos las pruebas de alergia. Eso sí que les suele gustar un poco menos. O sea, les hacemos en la piel del brazo, les ponemos 20, así, en el antebrazo, les ponemos 20 puntitos. Yo me figuro un poco que en cada hospital harán un poco distinto, ¿no? Nosotros tenemos seleccionado un poco las alergias más importantes o más frecuentes en Navarra y hacemos pues, a los ácaros, al perro, al gato, a unos hongos, a los árboles que tenemos más en la zona norte. Frecuente, sí. A 20 cosas porque tampoco te caben más en el brazo del niño. Pim, pim, pim. Y el brazo es pequeñito, el brazo del niño es más pequeño que el mío. Eso, y nada, como dice nuestra enfermera, los apretamos las gotitas porque pinchar es mejor no. Entonces, bueno, es relativamente, no duele, pero sí que es verdad que es un poco molesto, pues es como con una lancetita muy chiquitita y se aprieta cada gotita. Y luego ahí tienes siempre una gota, digamos, que te tiene que salir positiva y una gota que siempre te tiene que salir negativa para saber nosotros que la prueba está bien hecha. Entonces hacemos la espirometría, le damos Ventolin, lo broncodilatamos, les hacemos las pruebas de alergia. Luego hacemos, bueno, alguna prueba también un poco que soplando, si son capaces, se mide el óxido nítrico, que nos da información sobre si hay inflamación, eso que decíamos de que el bronquio, ¿no? Sobre si hay inflamación alérgica en el pulmón. Y ya un poco depende de cada caso, pues a veces hacemos radiografía de tórax, a veces hacemos una analítica de sangre, por supuesto a todo niño lo auscultamos, le ponemos la saturación, que eso ya saben y te vienen con el dedo para ponértelo. Y eso es un poco nuestra primera consulta, un poco para ver si llegamos al diagnóstico o descartamos algunas cosas y orientar un poco.
Estoy viendo en los comentarios en los distintos tipos de técnicas. Hay sitios que dicen que dibujan una florecita y en cada pétalo ponen una gotita. Y también con respecto al juego que decías antes de soplar una tarta con velas para que fueran... Los hay que... bolos, es como un típico, una bola y tiran los bolos y luego los niños dicen, vamos a jugar a los bolos. Y bueno, pues una vez que tenemos todas estas pruebas realizadas y se confirma el diagnóstico, ya nos has hablado un poquito de los tipos de asma diferentes que hay, pero ¿qué tratamiento sería el adecuado en función de lo que averigüéis? Pues como todo, no hay un tratamiento general, ¿no? El tratamiento del asma decimos que es escalonado, porque hay como si fuese un escalón, entonces tú tienes que situar, digamos, a tu paciente en ese escalón. No es lo mismo un niño que me viene a la consulta porque, digamos, me lo han mandado después de un ingreso, ¿no? Y ha tenido un ingreso en planta, un ingreso en UCI y ha ido 4 veces a urgencias y ha tomado 4 o 5 veces corticoide oral en ese año. Se está en una y tiene síntomas y Arriba. tal. Claro, se está arriba, ¿no? A un niño pues que te lo manda el pediatra porque, bueno, sospecha que tiene asma y la mamá tiene, pero pues realmente este año pues le han dado 2 veces un poquito de Ventolin con un catarro y ya está. Entonces, el asma puede ser un asma persistente, que se llama, que continuamente está dando síntomas, o intermitente, que solo te da... Entonces, tú tienes que, lo primero, situar a tu niño en el escalón y ahí le vas poniendo el tratamiento. Y hay muchos, pero yo creo que una cosa como muy importante y que a ver si a mí me encantaría que quede claro porque nos cuesta mucho, es que dentro del asma hay como 2 tratamientos muy distintos. Y tú tienes el tratamiento de crisis, que ese es el que todo el mundo conoce, que ese es el salbutamol, el Ventolin, que sin poner nombres, ¿no? Pero ese Sí, es el que sí. todo el mundo usa, el spray azul, que El le de llaman rescate, el de rescate. Y eso es en la situación del bronquio que has puesto tú, ¿no? Cuando pita, cuando tengo síntomas, ahí, en ese momento, ya que lo tengo, ahí, ya que un Hobby no nos broncodilatador. ha, Plastilinas Hobby no ha patrocinado esta chapuza, pero aquí lo tenemos. Pues ese es el tratamiento de crisis que se llama. Y ahí principalmente damos un broncodilatador y muchas veces se dan también los corticoides orales, un ciclo pues, de algún corticoide, ¿no? De metilprednisolona, unas gotitas. Y ese, digamos, es el tratamiento que tenemos que dar cuando el niño está malo y cuando nos ha hecho una crisis. Pero yo cuando vienen a la consulta les intento decir a las madres, claro, nuestro objetivo es que no lleguemos ahí. Entonces, vamos a poner un tratamiento que se llama un tratamiento de base, que es distinto, que es un tratamiento que se da a dosis muy bajas, pero durante mucho tiempo, manteniendo el tiempo para prevenir. Y esos son los tratamientos de base que también he visto alguna pregunta, ¿no? Pues es la budesonida, la fluticasona, distintos que son corticoides inhalados, pero a unas dosis muy bajitas. Y hay algún fármaco más, sobres que se pueden dar, que no son ya corticoides y que ayudan a veces a apoyar este tratamiento de corticoides o a veces de manera sola, como el El Montelucas. Montelucas. Sí, eso. ¿Tiene un nombre más chulo ese fármaco? Montelucas. Montelucas. Bueno, he oído de todo. En consulta en vez de Montelucas. De todo, todo. Y, y entonces yo creo que es muy importante porque la gente en el asma, la gente en el asma, el paciente asmático y los padres muchas veces dejan el tratamiento. Y es un gran problema. La falta de adherencia al tratamiento es el problema principal que tenemos con el paciente asmático. Claro, tú tienes, no sé, un niño diabético no deja su medicación. Porque como deje la insulina un día, se nos pone muy malito. Y el asma no es así. Tú dejas tu medicación un día y no te pones malo al día siguiente. Y además la tomas y muchas veces no notas nada. O sea, no te encuentras mejor en ese momento. Entonces, yo entiendo que como madre y como paciente tiene que ser muy difícil tomar algo todos los días, ¿no? Un poco hay que hacer como acto de fe De que realmente lo de que necesitas, realmente ¿no? lo necesitas y bueno, y nos pasa pues que los padres dicen, pues lo veo bien y se lo quito y es un poco como, O le doy menos, o le doy o le menos, doy un día sí, un día no, o o ha estos crecido, apaños que o solemos hay hacer. mucha gente que yo creo que tiene como miedo, es que a ver si se hace dependiente, me dicen, a ver si se hace dependiente, y digo que no se va a hacer dependiente, no, no se hace. No es un diazepam, no genera dependencia y Y tolerancia. no, y de hecho nosotros tenemos también, o sea, queremos quitar las medicaciones cuando no son necesarias. Yo intento a mis pacientes bajarles la medicación en verano, que es una buena época, intento cuando Lo llevan... estaban comentando por ahí que cambiaban la budesonida. Dice, mi pediatra en verano le quita la budesonida y le das el butamol 2 veces al día. A mí dar un tratamiento de rescate, dar salbutamol 2 veces al día,
me chirría un poco. No sé si se habrán entendido bien, pero me extraña, o sea, yo no haría, con respeto a todos los compañeros pediatras, yo no mandaría a un niño todo el verano con 2 salbutamoles al día. Porque y de hecho, si tú además tienes a un paciente, que esto está súper demostrado y hay muchos artículos, un paciente que abusa del Ventolin, del salbutamol, Sí. está en riesgo de que luego tenga una crisis y no nos responda bien a esa medicación. Uh-huh. Entonces, el salbutamol hay que usarlo cuando se necesita, que es cuando el niño está cerrado, cuando pita, cuando tiene trabajo respiratorio, exactamente, se le pone. Pero no es un fármaco que te sirva para prevenir, ni es un fármaco que... Yo también hay gente que dice, se lo quito como muy poco a poco, hacen pautas muy largas. A veces los pediatras, cuando estamos en urgencias, mandamos. Yo hay madres que les digo, pues dale, imagínate, 4 puffs cada 6 horas hoy y mañana 4 puffs cada 8 horas y al día siguiente 4 puffs por la mañana y por la noche y se lo quitas. Pero le echo una pauta porque creo que va a necesitar varios días, porque le veo con un catarro y creo que es un poco lo que le va a durar. Pero realmente si tú tienes un niño asmático y entra Porque en ya contacto, estás calculando el periodo eso, de calculo crisis, más o lo que menos. creo que le va a durar. Pero si yo soy asmático y estoy en contacto con un gato y hago una crisis y me tomo 4 puffs de salbutamol y me encuentro bien, a la hora estoy bien, a las 2 horas estoy bien, a las 6 horas estoy bien, no hace falta el salbutamol quitarlo poco a poco. Podríamos decir que es como, por ejemplo, Sí. como cuando a lo mejor pues un niño tiene un proceso febril y se le pauta un paracetamol Totalmente. cada 8 horas durante unos Eso. días, porque tú prevés que ese niño durante 3 o 4 días va a estar enfermo. Pero si el niño deja de estar enfermo, deja de tener fiebre y tiene un buen estado general, pues no hay que estarle dando paracetamol De hecho, me has quitado necesariamente. el ejemplo. Yo Lo les digo, siento. es como el ibuprofeno, o sea, es como el Dalsi, o como, perdón, es como un antitérmico, no le tienes que dar Sí, corticoides. sí. Entonces, igual hay veces que estás 5 días dándole por la mañana, por la tarde, por la noche, porque está 5 días que lo necesita, y hay veces le das el paracetamol y al día siguiente no tiene nada y ya no hace falta que le des. Entonces, hay fármacos, si te recetan un antibiótico, pues hay que tomar X días, ¿no? Porque tiene una duración. Mira, Pero tengo aquí una citro, que la tengo de otra cosa que estaba haciendo. Pues eso, te prescriben una citromicina o una amoxicilina y es la pauta que tienes. Si esa citro son 3 días, pues 3 días. Si son 10 días, y 10 es días. fundamental Pero tomarla bien, porque si no además hacemos resistencias. Entonces, hay fármacos que tú tienes que tomar un tratamiento en unos días. Pero luego hay otros fármacos que son, digamos, para los síntomas. Si te duele la cabeza, te tomas un paracetamol. Si a las 6 horas no te duele, no te tomas otro. Y el salbutamol es igual. Si estás cerrado, te tomas. todo está unido, ¿eh? Hablábamos el otro Y día con el doctor Fran sobre tomarse también el paracetamol. Si hay que tomarse el paracetamol antes de ir a vacunarse de la vacuna de AstraZeneca o no hay que tomárselo. Y ahora, venga, todos a tomarnos paracetamol. Venga, todos, millones de personas. Pues bueno, pues no hace falta. Si luego te encuentras mal, pues ya te lo tomas te tomas. y ya está. Pero claro, aquí hay un tema, volviendo al tema que comentábamos de los corticoides, que es la corticofobia. Se ha generado una fobia, un temor hacia los corticoides. ¿Tiene sentido, o como dicen en mi pueblo, tiene fuste este miedo o realmente es infundado? O sea, hay una corticofobia terrible y además la gente, a mis madres, ¿no? Es que les dice la gente, ay, corticoide, le das al niño corticoide, pero es que te lo dice cualquiera, vas a la frutería y Sí. ay, corticoide, ¿no? ¿Cómo le das corticoide? Digo, a ver, la gente hay que hablar con propiedad y hay que escuchar a según qué preguntas. Entonces, los corticoides, por supuesto que tienen efectos secundarios, ¿no? Por supuesto. Pero lo que tiene efectos secundarios y lo que ha sido muy estudiado son los corticoides orales. Entonces, nuestro objetivo es intentar que un niño no tome corticoides orales. Yo a veces a las madres de mi consulta las tengo tan aleccionadas con el objetivo es que no tome corticoides orales que a veces se ponen graves, van a urgencias y cuando el compañero les quiere dar corticoides orales, No. creo que es de tus madres. Que la doctora Moreno me tiene muy bien enseñada. Entonces, no es eso, ¿no? Si el niño está grave y no está respirando y tiene una dificultad respiratoria importante y en urgencias alguien dice, oye, creo que hay que darle un ciclo de corticoides orales, pues lo necesitará y se le da. Pero lo que quiero decir es que el objetivo de, digamos, buen control, yo a veces cuando hablo con las madres, ¿no? Y pues, ¿cuál va a ser nuestro objetivo para los próximos 6 meses? No es que no le des el salbutamol, es a ver si no toma corticoide oral. Porque el corticoide oral sí que tiene efectos sobre el crecimiento, todos lo sabemos, ¿no? Sobre el sistema inmune, sobre la ganancia de peso, pero el corticoide inhalado es lo que decíamos, es una dosis muy bajita. Yo tenía antes detrás en la consulta un dibujo que era como una balanza y comparaba un microgramo con un gramo. Entonces, un microgramo es 1.000.000 de veces menos que un gramo.
Y los corticoides inhalados son en microgramos. Sí, Mira, te voy a poner un ejemplo chulo que tengo aquí. Es que tengo aquí tanto trasto. A ver, pero mira, tengo una bacteria. Esto es una Escherichia coli. Bueno, pues esto es 1.000.000 de veces más grande que la bacteria, ¿vale? O sea, vale. para hacernos una idea de lo que es, bueno, pues un microgramo y 1 gramo. Imaginaos una bacteria que no la veis y esto que es enorme. Esto es gigantesco, ¿no? Entonces, claro, yo a las madres les digo, a ver, obviamente lo ideal es que un niño no necesite medicación, que no tome nada, que esté estupendo y que lo tengamos bien controlado, pero es mejor tener a un niño con una dosis baja de corticoides inhalados y que eso nos prevenga una crisis, que esté haciendo crisis y estemos en ciclo en ciclo de corticoide oral. Y a veces las mamás igual están, ay, pues bajamos bueno, incluso yo, le bajamos la budesonida a la mitad, ahora le damos solo y luego igual estás calculando las gotitas del corticoide oral, te han dicho 8, se te cae la novena y digo, es como todo un año con budesonida inhalada. Entonces, yo creo que tenemos que tener la tranquilidad de, a ver, no tiene nada que ver. Y las dosis que usamos de corticoides inhalados, que son dosis bajas, mantenidas durante tiempo, son seguras, son eficaces, no afectan al crecimiento, o tienen las dosis bajas, incluso tiempos largos, el efecto del crecimiento es muy poquito, estamos hablando de menos de 1 centímetro de la talla final. Claro, sí, te digo que los niños que toman dosis mantenidas de corticoide, igual lo que tiene es 3 o 4 milímetros menos. Que cuando tú dices, afecta al crecimiento, digo, sí, pero hay que ver la magnitud. Claro, si te afecta 5 centímetros menos, claro que es muy importante. Pero 3 milímetros, bueno, pues vamos o sea, hay que compensar un poco. Entonces, los corticoides en la mayoría de los niños que son a dosis baja son seguros. Y yo creo que compensan, por eso los ponemos, si no, no los recetaría, ¿no? O sea, yo confío en ellos y en que están mejor. Bueno, es que además hay que tener en cuenta que los corticoides llevan décadas utilizándose, que son uno de los fármacos más estudiados y se siguen utilizando a pesar de los efectos secundarios que llevan consigo, porque se ha visto que el riesgo-beneficio es adecuado cuando se usan adecuadamente. Estamos viendo ahora mismo en la pandemia, en el coronavirus, como a mí me hacía muchas veces los titulares que eran como descubren un fármaco para el coronavirus y era como hidrocortisona. Bien, lleva descubierto un poquito, pero es cierto que tenemos un poco una dualidad, porque fíjate, por ejemplo, con los pacientes, comentabas antes, con los pacientes que tienen dermatitis atópica, yo en la farmacia, cuando trabajaba en la farmacia, notaba una polaridad muy grande entre padres, madres de niños asmáticos o con enfermedades respiratorias, que el corticoide era, pues eso, satán, va de retro, sin embargo, niños con dermatitis atópicas que los padres te pedían o te incluso exigían una pomada o una crema con corticoides de potencia media-alta. Sí. Bueno, pues que realmente, como era algo muy visual, sabían que era lo único que realmente le quitaba al niño y decía, vamos a ver, que esto es con receta médica, que no te lo puedo dar. Entonces, como una dualidad entre el que realmente no percibe el riesgo o el que realmente tiene esa corticofobia y no hay que llegar a ninguno de los dos extremos. Y fíjate, no sé si te pasaría, pero a mí me pasa que hay muchos padres que no quieren el corticoide inhalado o que lo dejan enseguida, les da miedo y sin embargo quieren mucho el corticoide oral cuando se pone malo. ¿No? Y, sí, receta, y, o sea, a mí me dicen, no, corticoide no, y luego me dicen, ¿me puedes hacer una receta de corticoide para tener en casa yo el de gotas? Y digo, no, ese es el que no queremos que tome. Entonces, claro. Hay un tema aquí que ya no me quiero ir de tema, pero por hacer el apunte, y es que está estudiado realmente que, claro, el efecto placebo existe. Y entonces se han estudiado distintos formatos, y igual que algo inyectado en un hospital parece mucho más efectivo, aunque bueno, puede que haya una vía intravenosa que realmente sea directa, pero cualquier cosa, aunque sea un suero, se han hecho experimentos, y un suerito inyectado hace más efecto que el comprimido del fármaco, que realmente es el comprimido, aunque la inyección no lleve nada. Y entonces tenemos esa sensación muchas veces de que esas gotitas van a ser las gotitas mágicas, ¿no? Y es muy difícil separar las asociaciones mentales que hacemos. Por eso es muy importante y mira, realmente hay un montón de comentarios que te agradecen mucho la explicación porque están entendiendo muy bien todo ese tema de los corticoides. También tienes algún paciente o alguna madre de paciente, padre de paciente conectados, hablando de lo que ayudaste a sus hijos, y tienes mucho fan por aquí. No leo. Estoy viendo. Bueno, vamos a continuar porque además he entrado en la cajita de preguntas ahora mismo y está hasta arriba y hay algunas muy interesantes. Pero vamos a hablar de las crisis asmáticas.
Bueno, pues porque realmente es lo que realmente genera ese miedo, ¿no? Que parece que el niño se te puede ir. ¿Qué situaciones pueden desencadenar una crisis asmática? Una infección respiratoria, un desencadenante que muchas veces es un virus, que lo vemos que no lo hemos visto con el coronavirus, que pensábamos que iba a ser un generador, ¿no? Y no lo ha hecho, pero que sí que lo hace el VRS, por ejemplo, que son los papás que hayan tenido un bebé, una bronquiolitis con VRS en chiquitines, pues es un virus que se cierra. El rinovirus, el virus de la gripe, influenza, influenza, una infección que en otro, digamos, niño no asmático, pues le puede dar su fiebre, su tos y sus mocos, en un niño con asma asocia que se cierra y que hace un broncoespasmo. Lo que hemos dicho, los irritantes generales, los cambios de temperatura, una contaminación en el aire. Yo tengo niños, por ejemplo, que igual se han ido de casa rural y de repente había una chimenea que no ha tirado muy bien y el asmático es el primero que nota que, ¿no? que empieza a toser, Sí. más sensible. Las alergias, por supuesto, que se me olvidaba. Si tú eres alérgico a los hongos y entras en una bodega y ya está lleno, pues te puede desencadenar una crisis. También en el colegio, que también es importante, porque al final los niños pasan muchas horas en el colegio, ¿no? Entonces, en el colegio muchas veces las crisis están en relación con el ejercicio. Y a veces tenemos una idea así como errónea de que no haga deporte, ¿no? Para nada, tiene que hacer deporte. Pero tenemos que saber qué hacer si alguna vez haciendo una actividad física se le da una crisis, ¿no? Tenemos que saber cómo reaccionar. Yo a mis madres siempre les suelo decir que tienen que informar al colegio, que es bueno que el colegio lo sepa, que de hecho les hago un informe a veces como especial pues para el cole o para el profesor de colegio o para el campamento, que dice un poco a lo que es alérgico, lo que le puede pasar, que es un poco como unas instrucciones, un poco, ¿no? Pues si tiene, pues porque, por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, con las adolescentes, que están ahora, hacen el test de Pi y el test de Cooper, y claro, yo entiendo que el profesor de El test de Cooper, educación mira, no hay palabra, test de Cooper ya lo oigo y es como, como si mis hijos escuchan brócoli, ¿sabes? O sea, es una sensación, yo escucho test de Cooper y, ya. Pues bueno, nos pasa con muchas adolescentes, ¿no? Bueno, chicos y chicas, ¿no? Pero que el motivo de venir a la consulta es en el test de Pi o en el test de Cooper, ¿no? Y claro, yo entiendo que el profesor de educación física también tiene una situación difícil, porque me fijo que tendrá pues 28 niñas a las que pone a correr y 18 quejándose, no puedo, no me ahogo, no llego. Entonces, ¿no? ¿Cómo sabes cuál no tiene nada y se está quejando y no está bien entrenada y se le puede forzar un poco más? Y hay un poco de cuentecillo, por decirlo así. un poco, y cuál realmente tiene una crisis de asma y se te está cerrando y está haciendo un episodio, oye, que hay que hacerle caso, que hay que dejarle parar, que igual hay que pues, mandar a la enfermería o que use su medicación de rescate si la tiene con ella. Entonces, yo entiendo que a veces los profesores de gimnasia, que a veces se les critica mucho como que no, pues es que Por es muy difícil. forzar, es difícil. Claro, es muy difícil y yo creo que ellos tienen que, al grueso de los niños es bueno que se les esfuerce y que se les incentive y que venga un poco más, ¿no? Porque eso es el deporte y la capacitación. Sí, pero no tienen un espirómetro ahí para saber si Claro, no realmente... y entonces, bueno, pues, pero es bueno que sepan qué hay que hacer y por eso yo creo que los niños, por lo menos los que ya están diagnosticados lo saben, oye, pues que lo digas, ¿no? Al principio del curso, oye, pues mi niña tiene asma y si a alguna vez le pasa esto hay que hacer esto y ya está. Todos... Bueno, ¿y cómo lo prevenimos? Y sobre todo, si le ocurre a ese profe, si nos ocurre como padres, si nos han dejado a nuestro sobrino, ¿en qué momento decimos hay que salir pitando urgencias porque esto ya no es Sí, normal? es difícil, sí. A ver, yo creo que lo primero hay que intentar tranquilizar. Claro, al final, cuando un niño tiene dificultad para respirar, se agobia. O sea, es difícil decirle, no te agobies, cuando no le entra el aire. O sea, la sensación de falta de aire, lo que nosotros decimos la disnea o la sensación de dificultad respiratoria, genera en el niño mucho estrés, ¿no? Entonces yo creo que como padres tenemos que intentar tranquilizar, ya sabemos lo que es, vamos a buscar el salbutamol y lo que hay que hacer es utilizar la medicación de rescate, el salbutamol. Bueno, hay otros sistemas que puede ser en estos sistemas que se llaman de polvo seco, que los tienen los niños más mayores y que no necesitan una cámara, pero en niños chiquititos usamos el MDI, el que llamamos el PUF, ¿Sí? y siempre con su cámara. Entonces, ¿Hasta qué edad la cámara? Perdona, que han preguntado antes. ¿Hasta qué edad? La de las preguntas fáciles no es otra. No. Bueno, la cámara puede ser una cámara con una mascarilla, Sí. que es un tubito de plástico y acaba en una mascarilla facial y tú la mascarilla se la colocas al niño, ¿no? Eso lo usamos en bebés, lo usamos en lactantes
1, 2, y con 3 años, 3, 4, es cuando, según el niño y según lo preparado que esté y lo colaborador que sea, les puedes quitar la mascarilla y entonces ya usan directamente la cámara en la boca. No el MDI en la boca, siempre No, pero la cámara. y tú el MDI. Entonces, yo diría que la cámara se debería usar siempre, porque está muy estudiado. Si tú usas el MDI directamente en la boca, y yo a veces les cojo un puff y les hago en la mano para que ellos vean, ¿no? Haces puff y se te moja un poco la mano, porque tiene un jet muy rápido y eso es muy difícil que tú inhales justo y se te pega en la boca. Entonces, si tú usas una medicación en la boca, primero por el tema de dientes, que no nos interesa, ¿no? Pero esa medicación se absorbe, no es que se quede en la boca, se absorbe, como la medicación del infarto que se pone en la boca, ¿no? Sí, nitroglicerina y esas cosas. Eso, y la boca absorbe muy bien. Y entonces el salbutamol, por ejemplo, pasa sangre, va por todo el sistema y claro, el salbutamol no sabe a dónde tiene que ir. Llega a los pulmones y en los pulmones tiene un efecto broncodilatador, pero antes ha pasado por el hígado y, por ejemplo, les pone más taquicárdicos. Cuando utilizas el salbutamol en la boca, tiene lo que se llama efectos sistémicos. Y sin embargo... Bueno, es lo que tiene, que te pone como una moto en el lenguaje de... Exactamente, sí. Y si tú usas el salbutamol en una cámara, es verdad que se pierde algo de medicación. De hecho, los padres que igual me están oyendo y tienen cámaras y habitualmente usan, por ejemplo, una medicación todos los días, la cámara se pone como un poquito opaca, como blanca. Sí. Yo lo he usado con mis hijos también. Sí, ¿no? A mí cuando me traen las cámaras así digo, muy bien, esto es que está usada. Y eso es medicación que se ha quedado pegada ahí. Con lo cual es verdad que se pierde medicación, pero la que coge el niño, la que el niño inhala, la inhala y directamente va al pulmón. Entonces, con una cámara, llega antes al pulmón, tienes menos efectos secundarios y te estropea menos la boca. Entonces, ¿para qué se la vas a quitar? Hablan de si es cierto que puede producir caries. A ver, el salbutamol realmente no tiene un efecto importante en la boca. Los fármacos que llevan, o los combinados que llevan los fármacos, o los que son simplemente un corticoide inhalado, sí que a veces pueden estropear los dientes. Y lo que se ha visto es que ese efecto o ese daño que hacen a los dientes lo quitas, lo eliminas casi totalmente si después de la inhalación te enjuagas la boca y te lavas los dientes. Eso es otra cosa como fundamental. Yo creo que insistir en las cámaras, que usen las cámaras, y que si van a tomar una medicación que es todos los días, pues imagínate que la toman por la mañana y por la noche, que lo unan a lavarse los dientes. Es decir, yo me hago mi inhalación y luego me lavo los dientes y me voy al colegio. Me hago la inhalación, me lavo los dientes y me voy a la cama. O si no, por lo menos que se enjuaguen, porque también realmente tú haces una inhalación y luego te enjuagas la boca con agua, ya has quitado mucha de la medicación. Y ya por terminar la intendencia doméstica, ¿cada cuánto limpiamos la cámara? Estaban preguntando. Vale, pues... ¿Y cómo? ¿Y cómo? No lo digáis muy alto, pues yo creo que con las cámaras no hay que ser muy limpio. Yo tengo algunas madres que me traen las cámaras y me dicen, yo la limpio y la hiervo y la esterilizo todos los días. Y digo, pues no, porque la cámara, lo que decíamos, ¿no? Si la cámara de plástico tiene esa película como de polvitos que se ha quedado pegado, cuando yo hago un puff, lo que hace la medicación es que se queda flotando. Mientras que es bueno, porque si está flotando el niño, la podéis inhalar, ¿no? Pero si yo hago un puff y tengo la cámara súper limpia, ya ni te cuento esas mamás que las frotan, porque si tú frotas un plástico, lo electrocutas. Sí. Entonces, lo que haces es, tú haces puff y la medicación hace plaf y se te pega en la cámara. Y es mucho más, se queda menos medicación inhalada, flotando, ¿no? Que es la que el niño respira. Entonces, yo diría que las cámaras no hay que limpiarlas mucho. Un enjuague puede ser. Pues yo diría que igual una vez cada. Si es una medicación habitual y la cámara, por supuesto, solo la usa un niño y no tiene una infección respiratoria en el medio, igual una vez cada 2-3 meses y no más. Y luego, de cara a limpiarlas, para no ir luego para atrás, si ha tenido una infección respiratoria, sí que es importante limpiar la cámara. O sea, si tenemos porque puede haber bicho. Sí, ahí sí que decimos, oye, pues al final del proceso la limpias, y luego también hay... Entonces es como lo de los cepillos de dientes, más o menos, porque un cepillo de dientes hay que cambiarlo cada 3 meses, en este caso limpiarlo, pero si has tenido una gripe, si has tenido una infección, sí que se recomienda que ese cepillo lo tires y utilices uno nuevo. Sí. Y luego las cámaras, el proceso de limpiar las cámaras un poco depende de la cámara que tenga cada uno, que realmente miras las instrucciones y viene generalmente, os iba a enseñar si tenía alguna, pero bueno, la inmensa mayoría de las cámaras que se usan nosotros en España, que son así como una Prochamber pequeñita, sí, o una Electron de plástico,
Hay La que pasa a la Seguridad Social, sí, que es... ¿no? Esas, pues es que hay algunas distintas que son de metal y que... Sí, sí, sí. ¿no? Pero estas que son como las más comunes, nosotros lo que les recomendamos es en el lavaplatos, donde friegas los platos, poner un poquito de agua tibia, echar una gotita del propio producto Mistol o lo que usamos para lavar los platos. Fairy, etcétera. Eso, y limpiarla en agua jabonosa. Y realmente la inmersas ahí, la metes en el agua y luego la pones a secar sin frotar. Muy importante no frotar. No es un biberón, o sea, no hay que coger la escobilla y frotar. No, exactamente, nada. Y la gente me dice, te he comprado esto de los biberones y digo, no, o sea, no. Mal. Vale, fenomenal. Pues es muy interesante porque realmente creo que en este sentido el sentido común nos lleva a pensar que realmente esa cámara pues hay que limpiarla lo más posible y hay que pasarle el escobillón como un bibe. Importante también, o sea, yo creo que las cámaras, eso, no hace falta limpiarlas excesivamente. Hay que tener una buena cámara para la edad del niño y ver si tiene mascarilla. A veces hay mascarillas de distinto tamaño y a veces el niño crece y vienen con unas mascarillas de bebé, ¿no? Y luego las cámaras a veces se estropean y hay que revisarlas y ver que si tiene válvula, la válvula se tiene que abrir, entonces hay que mirar un poco. Pero realmente son como muy resistentes en general. Y yo les suelo decir también a los padres que cuando el niño ya es un poquito más mayor y tiene, por ejemplo, pues 4 años, ¿no? 5, ya le has quitado la mascarilla y ya va a hacer la medicación, que muchas veces es una tontería de truco, pero a los niños muchas veces se sienten más cómodos ellos agarrando la cámara y metiéndose la cámara en la boca. Porque al final, si yo te voy como con una cosa y te la acerco a la... Tú tiendes como a irte para atrás, ¿no? Sí, que tengan el control ellos, que se sientan que controlan. El niño está siempre, además, que no lo hagan tumbado, que a veces las mamás me dicen, espero a que se duerma para no. Y digo, pues no, mejor de pie o sentado, pero no con el niño así tumbado viendo la tele. El niño incorporado, que él mismo se sujete la cámara y la mamá o el papá es el que hace el puff. Que eso ya el niño no, a veces no, igual cuando el niño es un poco ya mayorcito, con una mano sujeta la cámara y con la otra se hace el puff. Y luego hay muchas técnicas de un poco que van cambiando con la edad. Nosotros, por ejemplo, bueno, cuando el niño es un bebé, pues tú lo único que puedes hacer es sellarle bien la mascarilla, que tiene que, cuando le quites la mascarilla se tiene que quedar como un poquito blanco, porque si no ha sido muy suave y como sea suave y te queden huecos, no. Entonces, sellarle bien la mascarilla, dar un puff, intentar contar 10 segundos, ver que de alguna manera el niño respira, porque hay algunos que casi te hacen 10 segundos de apnea, o sea, si te quedan 10 segundos de así sin respirar, entonces que compruebes que estás respirando y quitas, ¿no? No puedes no puedes coordinarte nada con el niño. Pero cuando el niño es un poquito más mayor, nosotros lo que le solemos decir, Camino, que es la enfermera que trabaja en la consulta conmigo, que es maravillosa, les enseña toda la educación y de las cámaras de inhalación y entonces ella, al niño un poquito más mayor, se suele como coordinar con él, de forma que tú haces 1, 2 y cuando haces 3, el papá hace el puff y el niño hace como una inhalación, ¿no? Entonces, y luego conforme son más mayores, pues hay como más técnicas de que aguanten un poco el aire en esa primera inhalación y luego cojan y saquen un par de veces, va un poco cambiando con la edad. Bueno, depende de la madurez del niño y el niño también va evolucionando, pero en general suelen ser muy, muy responsables y cuando se les enseña bien desde el principio y se les explica por qué son las cosas, sin ir haciendo pum. Mira, saludo a Laura de Malas Madres, que dice que le parece una información súper interesante. Tiene una comunidad de madres enorme, así que me hace mucha ilusión porque creo que va a ser muy útil, porque además son preguntas del día a día. Y además es que, Laura, nos estamos aquí liando con la cosa más práctica que al final no estaba en el guión, pero si te das cuenta, cuando empiezan a llegar preguntas, al final a los padres lo que nos preocupa muchas veces es, yo tengo una tarea, tengo un deber que es poner una cámara a mi hijo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo lavo? Y son esos detalles del día a día. ¿Eh? Porque a veces dar un antibiótico te dices amoxicilina 8 centímetros cada 8 horas y todo el mundo lo sabe. Pero a veces en urgencias te dicen Ventolin, 4 puff cada 6 horas. Y no es fácil. O sea, que dar la técnica inhalatoria es complicada y a veces yo creo que nos falta a veces el tiempo de dedicarle a cada niño y a cada padre la explicación que se merece. Por eso siempre intentamos, bueno, aprovechando que ingresan o si están en urgencias, pues venga, repasar la técnica de inhalación. Y como encima cambia con la edad, que cada vez que viene vamos mejorando, es una cosa que hay que dedicarle mucho tiempo y que es difícil, pero bueno. Mira, se acaba de conectar mi madre, que es farmacéutica, y al hilo de lo que estás diciendo, te quería apoyar y decir que ahí estamos también los farmacéuticos, mis compañeros farmacéuticos en oficina de farmacia,
que, bueno, pues para complementar esas explicaciones que muchas veces en consulta o en el hospital no hay tiempo y se va muy rápido o se explica, pero se quedan dudas, ¿no? Y, bueno, pues en la farmacia Hay una se puede campaña muy ampliar. bonita de educación en asma hecha por farmacéuticos. O sea, Claro. yo creo que la educación, que decías que me gusta, ¿no? Pero es verdad que la educación es fundamental en todo, pero en las enfermedades crónicas es que es esencial. Y la educación necesita que alguien te enseñe. Y entonces ahí da igual quién sea, o sea, puede ser el día que te ven en urgencias, puede ser tu pediatra de primaria de toda la vida, puede ser la farmacéutica que te vende la cámara, ¿no? Y que te la saca de la caja y te dice esto se hace así. O sea, que yo creo que hay muchos que podemos intentar transmitir, ¿no? Y que la gente aprenda a hacerlo mejor. Bueno, pues en este punto de la tarde llevamos casi una hora y tenemos que tocar el tema estrella, que es asma y coronavirus. Porque, bueno, durante estos últimos meses ha habido muchos padres que han vivido la preocupación y las preocupaciones claves son, ¿tiene mi hijo, si es asmático, más probabilidad de pillar el bicho? Y si pilla el bicho mi hijo, ¿tiene más probabilidades de que su enfermedad, su pronóstico sea más grave, de que acabe en el hospital, de que acabe en la UCI? Bueno, me vas a hacer responder y realmente me da un poco de cosa porque no, 100%, ¿no? No lo sé, no sé la Pero respuesta. esa es una buena respuesta, porque de hecho, por eso no te preocupes, Laura, porque en esta cuenta y toda la gente que nos sigue en esta comunidad está muy acostumbrada al parece ser, pueda ser, los estudios dicen, todavía no lo sabemos, y sabemos que eso es importante y que hay que huir del que te dice, esto Sí, es así seguro que no. seguro. Sí. Pues yo creo que con ese parece ser, ¿no? O con, digamos, oye, con la experiencia que tenemos de un año, la respuesta es que no se cogen más frecuentemente el coronavirus los niños con asma que los niños que no tienen asma y que cuando se lo cogen no tienen una evolución peor. Entonces, yo en general, yo creo que he cambiado un poco el mensaje que doy en la consulta, porque sí que al principio pues teníamos más miedo, pero Uh realmente -huh. ahora yo creo que el niño asmático tiene que ir al colegio y el niño asmático tiene que hacer todo lo que están haciendo todos los demás, con todas las medidas, ¿eh? Que yo soy muy precavida y mis hijas van con su mascarilla y hacen deporte con mascarilla y están... pero no tendría más miedo si tuviesen asma. Yo creo que hay que dar un mensaje un poco como de tranquilidad. Y hombre, Bueno, los llevamos poco mensajes tiempo, pero ya llevamos evolucionan. un año. Los mensajes evolucionan y es normal ese principio de prevención. Hoy es el día de la higiene de manos y hace un año solo hablábamos de lavarnos las manos y ahora hablamos de abrir la ventana, que hace un año pues se hablaba muy poquito de ventilar. Y Entonces el mensaje lo que evoluciona. con esto nos está tocando aprender un poco sobre la marcha, ¿no? Y Pero esta pregunta de ¿se consideran grupo de riesgo no, frente al coronavirus, los asmáticos? no, ¿Debería priorizarse la vacunación porque hay mucho asmático preguntando, oye, yo es que me tengo que vacunar antes porque tengo asma? en pediatría, que es en lo que yo, en pediatría, que es en lo que iba a decir controlo, bueno, en lo que más o menos, en pediatría el paciente asmático no es un paciente de riesgo. De hecho, tanto la Asociación Española de Pediatría como la Asociación Europea han sacado unos listados y hoy en día casi todos los pediatras los tenemos y los actualizan y que los van mandando y los niños asmáticos no están. El asma grave, el asma ya, por ejemplo, que lleva tratamientos biológicos, que son unos tratamientos que vienen al hospital y se ponen pinchados, el asma descontrolado, el asma inestable, yo creo que también hay que tener sentido común. O sea, si tú tienes un niño grave que con cualquier infección respiratoria te acaba ingresando en la UCI, pues pensar que con un coronavirus no le va a pasar absolutamente nada, tampoco. O sea, yo creo que actuará como otros virus respiratorios, ¿no? ¿Pero Pero qué otros virus respiratorios existen que en principio nos podrían dar más miedo que el coronavirus? Es decir, sí que existen unos a mí virus que muchísimo, pueden... a mí muchos. Y de hecho, por ejemplo, una cosa que yo creo que es un dato, ¿no? Los pediatras hemos tenido un invierno maravilloso. O sea, vamos a decirlo bajito, pero no hemos tenido lo que habitualmente tenemos de niños con bronquiolitis, la epidemia de bronquiolitis, la epidemia que nosotros llamamos del VRS, que es el virus respiratorio sincicial. Sincicial. Este año es que casi no ha habido. Hay ahora algunos que hay, pero poquitos. En Navarra estamos con una incidencia muy bajita. Y gripe no hemos tenido casos, o sea, no hemos tenido nada. No ha habido. Nosotros estábamos con un ensayo a nivel de España que queríamos recolectar niños con gripe y es que no ha habido. Y en general Bien. también ¿Algo bien, bueno? sí, también muy bien. Y con una residente nuestra del hospital que hizo un estudio, las urgencias han bajado, los ingresos han bajado.
pero realmente lo que claramente ha cambiado es lo respiratorio. Nosotros hemos tenido casi una reducción del 80% de los ingresos que teníamos otro año de patología respiratoria. Y nos ha bajado en la planta y nos ha bajado en la UCI, o sea que el coronavirus no parece que afecte mucho y todas las medidas, bueno, y los padres te lo dicen, ¿no? Los padres que nos estén escuchando seguramente dirán, es el mejor invierno, ¿no? Nunca Claro, habíamos estado muchísimo, tan eso bien. se escucha muchísimo entre los pediatras. Bueno, yo tengo una amiga pediatra en el Gómez Ulla y ella me decía en confianza, dice, vamos, yo estoy pasándome las guardias de mi vida. Y lo decía su marido, decía, es que ha pasado de ser la mujer insoportable al día siguiente cuando llegaba en casa porque se iba arrastrando, a de repente ahora llega y dice, ella ya 4 no. horas y ya dices, bueno, 4 horas. Están siendo más buenas. Yo creo también que, sobre todo igual al principio de la pandemia, se dejó de asistir mucho por miedo. O sea, porque la gente también ha habido una pregunta que dice, es que esto de que me atiendan por teléfono, yo entiendo que es... Eso es un melonazo, sí, eso es un melonazo muy sí, complicado. o sea, creo que es un problema, creo que la asistencia es mejor cuando es presencial y claro, si tú llamas que hay muchas cosas que se pueden hacer por teléfono, Y otras muchas, muchas que no, pero claro. hay algunas que no, efectivamente. Y, por ejemplo, la asistencia de un niño con trabajo respiratorio o con dificultad respiratoria, a mí me da miedo cuando las madres me dicen, no, pues es que me dijeron por teléfono que le diese Ventolin 3 días, volví a llamar al día siguiente. Entonces, eso, y hablando yo, gracias a Dios, la verdad es que Navarra tiene un sistema de atención primaria que está muy potente, que está muy bien formado y que ha tenido momentos de telellamadas y tal, pero que enseguida se ha vuelto a abrir. Pero sí que hay comunidades que no han llegado a abrir y que los pediatras todavía o muchos centros de salud se manejan mucho por teléfono. Continúa, continúa, Y el sí que ha problema habido continúa. de asma más grave, porque claro, los niños no van al pediatra, le das Ventolin, le das salbutamol y ya lo que acaba es malo en urgencias, ingresando. Sí, bueno, en este sentido creo que hay mucho por mejorar, pero es importante rebajar ese miedo y llegar a ese punto medio, no volver a las urgencias de antes, en las que realmente había pues Sí. mucha urgencia prescindible, que estaba quitando hueco y consumiendo recursos para los niños que realmente lo necesitaban, pero tampoco llegar al miedo de que un Yo creo que niño... sí, volviésemos a un equilibrio porque es verdad que antes teníamos mucho paciente en urgencias que realmente no era una urgencia. Pero a veces venían pues porque tienen fiebre y pero le has dado algo, no. Un niño, yo que sé, grande, de 13 años, que me duele una muela. Pues, o sea, no es una urgencia, creo que a nivel hospitalario se puede dar un ibuprofeno, mañana lo vea. O bueno, bueno, motivos de asistencia a urgencia. Hay, Los hay, piojos. hay Y múltiples, yo hay me hago con los múltiples. piojos. O sea, que a veces dices, hombre, esto no es una urgencia así. Yo creo que hay que reñir poco, ¿eh? Porque Si yo te podemos contara, decir si yo te que contara lo que he visto yo en urgencias pediátricas y sobre todo no pediátricas. sí, de todo. Pero bueno, yo me resiento y les digo, si un padre está preocupado, hay que hacerle caso. Es un motivo Sí, o sea, la de gente dudar. no viene a las 3 de la mañana para no hacerte dormir, vienen porque Está se quedan claro. a las 3 de la mañana Ellos preocupados por están, su ellos casa. están, ellos están preocupados. A la farmacia ya dudo, ¿eh? Ya dudo porque a la farmacia a las 3 de la mañana a veces vienen porque están aburridos, te lo digo yo. Que hay algunos con insomnio que vienen a echar el rato, pero eso es distinto a un Bueno, padre. Pero bueno, si llegásemos a un equilibrio, y es verdad que hay muchos motivos de consulta de urgencia que realmente este año no han venido y que no deberían de venir, ¿no? Pero sí que hay otros niños que es importante atenderles presencialmente y que una consulta telefónica a veces no es lo ideal. Yo he hecho consulta telefónica, ¿eh? Porque hay veces bueno, que te adaptas a lo que tienes. Y hay madres que están encantadas, porque para según qué revisiones y tal, ahora me dicen, sí, se ahorra ¿te tiempo. parás como la otra vez? Y digo, bueno, ¿quieres venir? No, no, me llamas. Digo, vale. O sea, que hay de todo, que hay gente también que tiene miedo y quiere el teléfono. Entonces, bueno, hay que intentar poner un poco de todo y... Lo que es importante es no prescindir de esa consulta con el pediatra, sea vía telefónica, telemática, cada uno bueno, acceso. Pero a mí me interesa mucho insistir en este punto sobre que los pacientes asmáticos, los niños asmáticos, no son grupo de riesgo, que se relajen los padres en este sentido, que por supuesto hay que estar con la mascarilla, con todas las precauciones, no hacer fiestas de pijamas a partir del 9 de mayo, ni antes que ya... Y yo justo a decir así una cosita, los niños pueden llevar la mascarilla con toda seguridad. Que también hay gente que dice, Sí, si se ahogan, si el CO2, si tantas horas, las mascarillas son seguras, ya se han hecho todos los estudios que necesitábamos y un niño puede estar con una mascarilla. ¿Desde qué edad? Desde que la sepa llevar, porque yo veo niños con 3 añitos, yo por ejemplo que atiendo a pacientes con fibrosis quística y ellos están acostumbrados a llevarla y con 2 años vienen con sus mascarillas, no se las tocan y lo hacen perfecto.
Y hay otro que pues igual es más mayor, pues si está todo el rato me la quito, me la pongo, me la chupo, me la meto en la boca, pues entonces dices, pues no sabe llevarla, ¿no? Pero la pueden llevar desde la edad que la sepan llevar. Y es seguro y yo apoyo las mascarillas. Nos encanta ese mensaje. Laura, nos estás dejando una cantidad de titulares que yo no hago más que pensar cómo voy a despiezar tu charla para ir sacando cortes en stories, en Instagram, porque de verdad estás resolviendo pues muchas dudas bueno, pues que a ti, a muchos pediatras neumólogos os parecen básicas, pero para muchos padres que nos están escuchando, pues realmente escuchar eso y además escucharlo de ti, con lo bien que nos lo estás contando, sabiendo que bueno, pues que eres una profesional sanitaria basada en la evidencia, pues es muy importante. Vamos a terminar brevemente con las leyendas urbanas antes de pasar a las dudas que hay, porque, bueno, nos hemos pasado de tiempo, pero no quiero dejar... Tiempo, ¿no? Yo veo la hora, digo... Sí, pero no quiero dejar, si no te importa, de contestar alguna duda que me parece importante, pero simplemente las leyendas urbanas las vamos a ir haciendo salpicaditas. La primera es... me tienes que contestar en un tuit, ¿eh? No te dejo más. Esto es como el micrófono que se cae. Hago tuit, que no tengo redes sociales. Eso es muy cortito, ¿no? Sí, esos son muy poquitos caracteres. Sí. Venga, son 50 caracteres. Venga. A ver, venga, vamos. ¿El asma interfiere en el crecimiento? El asma, mal controlado, sí. Bien controlado, no. ¿Por qué motivo? Porque cualquier enfermedad que un niño no tenga bien controlada hace que no crezca bien. De hecho, cuando nosotros los pediatras somos tan pesados midiendo a los niños, es porque si un niño no crece, una de las cosas que tienes que mirar es a ver si tiene una enfermedad. Entonces, un asma que no está bien controlado, que el niño está haciendo crisis, que está yendo a urgencias, que toma corticoides, que está en un sistema inflamatorio de activación, efectivamente puede afectar al crecimiento. Bien controlado, no. Bien, perfecto. Sí, sí, pero te he repreguntado, te has quedado corta vale. Y entonces yo repregunto. Segunda, ¿el asma desaparece a medida que el niño o niña crecen? No, el asma no desaparece. Puede estar sin síntomas y sin necesitar medicación, pero el asma es crónico. Perfecto, clavado. Tercero, ¿es mejor tomarse la medicación solo cuando hay dificultad para respirar? No, por favor. Medicación de rescate si estamos malos, pero si, bueno, que igual no le hemos pautado. Yo no pauto medicación de base a todos mis niños. Los que tienen muy poquitas crisis y son leves, ellos no llevan nada de base. Pero si tu neumólogo o tu pediatra te ha recomendado un tratamiento de base, eso se toma todos los días. Perfecto. Vamos con la cuarta. Los niños asmáticos no deben hacer deporte ni otro tipo de actividades. Eso es lo contrario. Tienen que hacer deporte, el deporte que les guste a los niños. Las madres me dicen también, ¿cuál es el mejor deporte para el niño asmático? El que le guste. Porque como tú te empeñes en que haga natación y el niño quería hacer fútbol, luego lo va a dejar. Entonces, el que le guste. Los deportes de equipo son muy buenos. Y tiene que hacer deporte. Y de hecho, los instrumentos de viento, yo también los digo, la trompeta, ¿no? Puestos a elegir un instrumento, si tienes un niño asmático, pues que elija uno de viento, que hace fisio y hace ejercicio. Claro, y mira, una foto travesera que me encanta. Una pregunta, ya que has dicho la piscina, con respecto al cloro, el cloro que irrita las vías respiratorias, yo que he ido a piscina cubierta. Sí, o sea, la natación en general es un deporte muy bueno y la natación a nivel respiratorio hace capacidad pulmonar, les ayuda a respirar, es muy bueno. Hay algunos pacientes que son más sensibles al cloro y eso es muy fácil de notar porque los llevas y empiezan a toser. Entonces, si tu niño tú lo llevas a la piscina cubierta y tose, pues no te conviene. Y sí que seguramente tolerará la piscina en el exterior, aunque tenga cloro, porque se evapora. O te tienes que buscar una piscina de estas de otro tipo de agua de sal o lo que sea. Perfecto. Vamos con la siguiente, muy 18esca. Si es de origen alérgico, es mejor mudarse a otro clima. No, yo creo que si, por ejemplo, es de origen alérgico y tienes un gato en casa y el niño es alérgico al gato, sí que tiene sentido sacar al animal de casa, que a veces nos cuesta. Pero bueno, o por lo menos plantearte, mira, pues unas medidas, que no se suban la cama, que no se suban, o sea, ¿no? Yo tengo muchas familias con mascota que llegamos a un equilibrio. Pero cambiarse Mira, de ciudad... yo tengo pulpo como animal de compañía. Reversible. y con lucecita. De todo tienes, ¿eh? Yo no recomendaría a nadie cambiarse de ciudad, que implica cambiar trabajos, cambiar familia, mover todo y que además igual el niño es alérgico al olivo porque vive en Andalucía, te vienes aquí a Pamplona y se te hace alérgico a los ácaros. O sea, tú tienes la base a hacerte alérgico un poco a lo que estás en contacto. Pues igual cambias de hábitat y luego se te hace alérgico a otra cosa. Bien, eso es importante porque muchas veces se toman decisiones que afectan a toda la familia y drásticas cuando a lo mejor, bueno, pues no va a ser la clave. Y por último, muy relacionado con la pandemia,
tener un pulsioxímetro en casa ayuda a detectar las crisis. ¿Verdadero o falso, doctora? Esa es muy buena. Mucho cuidado con los pulsioxímetros. Entonces, el pulsioxímetro te mide la saturación de oxígeno. Si tú le pones a un niño un pulsioxímetro y no está saturando bien, eso es un criterio de gravedad y tenemos que llevarlo a urgencias. Bueno, darle salbutamol antes, pero ir a urgencias. Pero si tú le pones a un niño un pulsioxímetro y te satura 98%, ¿no? No te tienes por qué quedar tranquilo. Y a mí me da un poco de miedo que a veces los padres utilizan el pulsioxímetro y como estaba saturando bien, por ejemplo, no le di salbutamol. Entonces, ahí tú tienes que mirar al niño. Tú puedes tener un niño que esté y le pones y está 100, claro, porque está haciendo ese esfuerzo respiratorio. Pero en el momento que se canse, que se fatigue, de repente te va a bajar la saturación. Entonces, el pulsioxímetro bajo es un signo de alerta, pero el pulsioxímetro alto no me tiene que dejar súper tranquilo. Tengo que mirar al niño y ver si tiene trabajo. ¿Sí? ¿Me he explicado? Te he explicado en 27 tweets, pero te lo voy a dar por bueno porque me ha gustado mucho la explicación que has dado, ¿eh? Esa Vale. te la paso. No, me parece muy interesante y como comentábamos el otro día, creo que también otro ejemplo parecido es el del termómetro, ¿no? Que un niño no tenga fiebre, dice, bueno, el niño lo veo que está fatal, lo veo ahí que ni se mueve, ni come, ni está apático, no quiere ni la tablet. Pero tiene 36,5. Bueno, si el niño no quiere la tablet, aunque tenga 36,5, igual le pasa algo. Muy bien, bueno, pues quiero dar las gracias a todos los que estáis comentando, agradeciendo el directo, especialmente a Gonzalo y Elena de Dos Pediatras en Casa, que nos han dejado un comentario muy simpático. Y te voy a hacer, nada, brevemente, hay docenas y docenas de preguntas, porque han dejado muchísimas preguntas aquí en el cajetín. Se han resuelto prácticamente todas, pero hay una que me ha gustado mucho. Bueno, una clásica, que es si es mala la leche de vaca. Nosotros hicimos un trabajo que se llamaba La leche y los mocos, mito o realidad. Y de Ajá. hecho, la Asociación de Neumología, que es la sociedad que yo soy, la Sociedad de Neumología Infantil, nos becó para hacer ese estudio. Y no encontramos nada. Yo creo que hay niños alérgicos a la leche de vaca y a esos niños la leche de vaca les sienta mal. Pero al resto, no. Dicho esto, también tengo madres que dicen, pues yo le he quitado la leche y está mucho mejor. Pues bueno, se puede probar, le puedes bajar una temporada, pero ojo, porque yo creo que hay mucha industria detrás de la leche de almendra, la leche de soja, la leche de cabra, la leche de... y bueno, la leche de cabra es leche, pero la leche de soja no es leche. Es que no es una leche, es que es una bebida de Es soja. bebida de soja, sí, sí, Y por no tiene supuesto. nada que ver con las proteínas y con los nutrientes que tiene la leche de vaca. Entonces, yo defiendo la leche de vaca. Creo que es un alimento muy bueno. Creo que en una edad, y sobre todo cuando es más pequeño, es fundamental. Y que un niño normal la debería tomar. Luego, si ya tienes intolerancias o tienes alguna patología, pues se ve y se puede sustituir por otras cosas. Pero en un niño normal yo no les quito la leche de vaca así porque tenga bronquitis. Fenomenal. Otra pregunta que la hemos resuelto, pero quiero volver a insistir en ello ahora que hay más gente conectada. ¿Genera dependencia la estilsona? Estilsona, el corticoide. Los corticoides inhalados no generan nada de dependencia. A veces los padres tienen como el miedo de que si les doy el tratamiento de base, durante mucho tiempo se va a hacer dependiente. Y de hecho, es un miedo que te transmiten los padres muchas veces. Cada vez sí se va a hacer dependiente. Y no es verdad. Entonces, tú no tienes que andar subiendo las dosis porque hay otros fármacos que sí que generan tolerancia, ¿no? Que cuando los tomas tienes que ir aumentando y que está descrito. No nos pasa eso con los corticoides inhalados, los toleran muy bien y conseguimos a la inmensa mayoría de los niños tratarlos durante una época y luego quitarles la medicación y están estupendos. Perfecto. Y la última pregunta, ya te prometo que es la última, y es una pregunta que ha Que tengo llegado... a mis niñas sin cenar. Voy, que ha llegado mucho porque está relacionada también con el coronavirus, es si tienen algún efecto beneficioso sobre el asma, los purificadores domésticos y los filtros, tipo filtros EPA. Vale. Yo diría que ahí es que hay como un espectro muy grande. Entonces, hay muchos que se venden en según qué sitios que no tienen calidad, que no están avalados por nada y que no. Pero luego hay aparatos de filtros de aire que sí que funcionan muy bien. Y los filtros de aire limpian el aire y lo limpian de virus, ¿no? Que ahora está como muy de moda, pero lo limpian también de alergenos y lo limpian de ácaros, de domésticos. Al final. Entonces, en esos casos sí. Ojo con los humificadores, que a veces se usan en exceso y luego aumenta la humedad y luego hay más hongos y los humificadores hay que tener mucho cuidado también de limpiarlos bien, porque si no tienen hongos el propio humidificador y lo que haces es
sacar, ¿no? Entonces, ojo con los humidificadores. Hacemos con así, mira, filtros, también tengo esto, mira lo que tengo, ¿ves? ahí. Y hago una pulverización y... Y yo creo que sí. Vale, bueno, o sea que puede ser interesante el tema de los filtros principalmente, Mm. pero bueno, insistir siempre en este caso en utilizar aparatos con determinadas especificaciones, Homologado. certificaciones, exactamente, y que Y los estén... filtros hay que limpiarlos, que también los filtros de los aires acondicionados, por ejemplo, casi nadie los limpiamos, y los que tengan en casa aparato de aire acondicionado hay que desmontarlo y limpiarlo, porque si no ahí se acumula mucho ácaro. Entonces, el filtro funciona, claro que limpia, pero hay que limpiarlo de vez en cuando el propio filtro. Muy bien. Bueno, pues Ya, doctora, ha sido un verdadero placer. Hemos aprendido muchísimo, te hemos exprimido, vamos, te hemos sacado todo el jugo, y gracias a pero vosotros, porque al final es una manera estupenda de llegar a mucha gente. Desde el grupo de Asma y Educación, que es ¿no? de donde yo vengo, tenía muchas ganas de que pudiésemos llegar a la gente, que al final es nuestro objetivo, o sea que gracias por la oportunidad. pues mira, aquí hemos llegado a un montón de gente que está en casa escuchando mira, hay gente que dice, nunca he limpiado el aire acondicionado. Bueno, pues si conseguimos que alguien limpie menos y le saque menos brillo a las cámaras y un poquito más a los aires acondicionados, que tengo yo este de aquí arriba, Ahí, sí. que tampoco lo he limpiado mucho, dicho lo cual nosotros no somos asmáticos ni alérgicos en casa, pero bueno, estos pequeños consejos nos ayudan. Y para todos los que estáis en casa, os animo de verdad a pinchar arriba en la flechita donde pone Boticaria García a la derecha y abajo pone En Familia, a seguir la cuenta de En Familia, porque consejos como los que hemos visto a lo largo de esta tarde con la doctora Moreno son los que habitualmente se comparten en esta cuenta, a visitar la web de En Familia, el Comité Asesor de Vacunas, donde, como ya sabéis, pediatras contestan las dudas sobre vacunas en unas horas, en 1 o 2 días, a veces incluso en 15 minutos, como el otro día a una seguidora. Así que, de verdad, nos quejamos mucho de que no tenemos información, de la desinformación, y creo que es muy de agradecer iniciativas como la de la Asociación Española de Pediatría, como asociación y concretamente a pediatras como a ti, Laura, que has dedicado tu tarde a enseñarnos tantísimas cosas. Un placer, de verdad. Pues nada, este directo se va a quedar grabado se va a quedar aquí en IGTV y a partir de, bueno, pues en unos días tendremos el podcast también para si os lo habéis perdido, os lo podáis escuchar. Un beso muy fuerte a todos. Gracias. Adiós. Adiós, buenas noches.